A Rusia le congelaron sus reservas internacionales, una parte importante de sus reservas depositadas en bancos occidentales. Más de 300.000 millones de dólares. Pero además de eso, cada vez que le pagan a Rusia por la venta de su petróleo, que depositan ese dinero en algún banco occidental, entonces automáticamente esos fondos quedan congelados. Es lo que ha hecho que Rusia plantee un mecanismo de venta de sus productos de exportación. Dice, yo no te voy a regalar mi gas, ni mi petróleo, ni mi carbón, nada de lo que yo exporto. Si tú quieres comprar, entonces ven a un banco mío que yo te señalo previamente. Tú ahí depositas, haces tu pago en tu moneda, en euros o en dólares, recibes a cambio rublos y con esos rublos tú le pagas a la empresa, que no es una empresa totalmente estatal, cumples con tus obligaciones de esa manera. Bueno, pues resulta que todo eso ha generado alguna preocupación, sobre todo en China. Hay un movimiento de países que dicen, espérate, ¿cómo es esto de que yo puedo, de que mis reservas internacionales la están utilizando como un arma para combatirme a mí mismo? Yo tengo que cuidarme de eso. En el caso de China estamos hablando de 1.5 trillones de dólares. Trillones de dólares. La reserva internacional de China. Yo no sé contar hasta ahí. Eso es mucho dinero. Y los chinos quieren tener la garantía de que no le van a hacer lo mismo, porque resulta que ha habido una política claramente anunciada de contención de China, que se ha un poco detenido por la guerra de Ucrania, pero que está ahí. Y ese es el objetivo fundamental, lo que Estados Unidos ha declarado que es el objetivo fundamental de su política exterior. Curiosamente se han quedado empantanados ahí con Rusia, que yo siempre dije, nos están diciendo que Rusia se ha quedado empantanada en Ucrania, pero a lo mejor pudiera no ser esa la realidad, sino que es Occidente el que se está empantanando en Rusia, porque el objetivo fundamental no es este país, que realmente no es una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos. El único país que está en condiciones de retar el poderío estadounidense es China. Por tanto, allí Occidente está errando el tiro, perdiendo tiempo y sufriendo desgaste, metiendo al mundo en un grandísimo problema con una nación que en definitiva, aunque tú logres tus objetivos, eso no necesariamente te acerca a lo que es tu meta principal. Pudiera ser un buen trofeo, un triunfo. Tú saliste de Putin y entonces tú lograste ahí un gobierno amigo, y entonces ya Rusia deja de ser un peligro. Tú completas el cerco, metes a Ucrania en la OTAN. Bueno, sería evidentemente que un gran trofeo, pero eso no es muy fácil de conseguir. Y en cualquier caso, demoraría muchísimo tiempo. Y mientras tanto, el adversario fundamental sigue ahí tranquilamente acumulando poder, desarrollando más sus capacidades. Bueno, entonces decía, China ahora mismo está discutiendo, convocó a los bancos nacionales, convocó a los bancos extranjeros que tienen sucursales en China para discutir ese asunto.
Y entonces hay un movimiento precisamente para ver detenidamente cómo es esto de que mis reservas internacionales pueden ser utilizadas como un arma en mi contra. Pero además de eso, para analizar el tema de la politización de los intercambios comerciales. Porque dicen que Rusia se ha aprovechado de la dependencia energética de Europa. La dependencia que tiene de los productos rusos de exportación. Pero en realidad habría que ver detenidamente este asunto, porque quien ha venido utilizando las relaciones, los vínculos económicos como arma política es Occidente, que viene aplicando sanciones desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuántas sanciones no le han impuesto a Rusia? Pero no solo a Rusia, a un montón de países. Cada vez que un país se sale de los esquemas, le imponen sanciones económicas. Y entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Y esas son de las cosas que están ahora mismo en discusión. China lidera un movimiento para ver detenidamente esta cuestión. Y desde luego que habrán salidas a eso. De por sí ya se está hablando de ir bajando la dependencia del dólar. De ir bajando la dependencia del dólar. Ahí usted tiene, por ejemplo, una propuesta que está haciendo Lula da Silva, candidato presidencial en Brasil. Él está proponiendo la creación del sur, una moneda similar al euro, pero en América del Sur. Y eso con el objetivo de fortalecer la integración, bajando la dependencia de toda Sudamérica, del exterior, y tratando de procurar el desarrollo de una política común para beneficio de todos. Yo digo que en América Latina se está creando un ambiente interesante, porque usted tiene, por ejemplo, ahí la posibilidad de que Lula llegue al poder en una coyuntura en la que usted tiene, en el caso de Sudamérica, usted tiene ahí a Gabriel Boric, que es un político de izquierda, presidente de Chile. Usted tiene en el sur el movimiento al socialismo, en Bolivia, un gobierno también de izquierda. Usted tiene el caso de Venezuela, otro país de izquierda que decía ahora está un poco mejorando su imagen. La oposición venezolana está muy disminuida, dividida y disminuida. Ha perdido fuelle y Estados Unidos se le ha puesto difícil. Después de que reconoció a Guaidó, la situación venezolana ha cambiado y ya Guaidó no es el gobierno reconocido por más de 60 países, y Maduro va mejorando su situación en Venezuela. Bueno, está el caso de otros países, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, como es el caso de Cuba, que tienen gobiernos de izquierda y que hablan ese mismo lenguaje, aunque Lula no es lo mismo que Maduro, ni es lo mismo que los políticos cubanos, porque Lula tiene una orientación distinta, pero en el pasado se pudo verificar que hay unos intereses comunes que pueden sortearse. Pero también usted tiene a López Obrador. Bueno, en el caso de Sudamérica estamos hablando de que esa es realmente la economía suramericana. Olvidé mencionar al señor Castillo, el hombre del sombrero, que es un político un poco galloloquístico, pero tiene esa orientación de izquierda.
A lo mejor un gobierno de izquierda en Brasil, el más grande de toda Sudamérica, pudiera significar un espaldarazo para Castillo, pudiera tener ahí un respiro. No le han dado el chance de que pueda manejar con cierta tranquilidad asuntos que son muy delicados, porque Perú tiene una situación sumamente complicada. Y bueno, decía, ahí está López Obrador también en México. Entonces, a nivel de América Latina se está creando una situación realmente un poco complicada para Estados Unidos. Ni hablemos de la posibilidad de que gane Petro en Colombia, porque esa sería la guinda del pastel del izquierdismo latinoamericano. Y entonces toda la región, ahí es en donde está. Los demás son países que ni fu ni fa, porque esa es la realidad. El peso, el gran peso en cuanto a población, desarrollo económico, está ahí. Y todo eso en manos de la izquierda es un poder enorme. Y esa es la realidad que se está conformando en nuestra región. Vamos a la otra pausa, en breve retornamos. Las palabras más escuchadas hoy son inflación, recesión, estanflación. Son términos que recogen la preocupación que tienen la mayoría de los especialistas en relación a la realidad que estamos viviendo. Tenemos una situación sumamente complicada y se está formando lo que algunos denominan como la tormenta perfecta, un poco evocando aquella película que lleva el mismo título. Tenemos una crisis energética, tenemos una crisis alimentaria, tenemos además de eso una crisis de deuda y tenemos una crisis climática. Por ahí anda también el COVID, que no se ha ido del todo, ocasionando, provocando estragos en países como China, de donde vino el virus. Ahora retornó y está ocasionando graves problemas en ese país. Y se teme que la situación de China pueda ser otro factor que se sume a el impacto del coronavirus en la economía, al problema de la guerra y a esa realidad complicadísima que nosotros tenemos actualmente en el mundo. Un factor más, una desaceleración como consecuencia del COVID-19 de la segunda economía del mundo. Entonces, decíamos que este es un problema serio. No todo es Putin. No todo es Putin. La guerra de Ucrania vino a exacerbar problemas que ya teníamos. Porque teníamos problemas de altos precios de los combustibles, del petróleo y sus derivados. Teníamos problemas también en la cadena de suministro. Teníamos problemas de deuda. La guerra en Ucrania vino a empeorar ese cuadro complicadísimo. Pero no todo es Putin, porque ahora a Putin se le culpa de todo. Pero la verdad es que este es uno de los tantos factores negativos, la guerra, que actualmente afectan al mundo. Ahora yo digo que si bien el inicio de algo tan atroz como una guerra es un error, se puede considerar un grave error por parte de un país que agrede a un vecino, también es o puede considerarse un error
el que la comunidad internacional haya permitido que ese conflicto se desatara, aún consciente de su repercusión. Y no obstante a que había cómo evitar eso, porque de lo que se trataba era simple y llanamente de un asunto de si yo tengo o no tengo derecho a incorporar un país a una organización militar y a crear bases militares en el territorio de esa nación. Esos eran los propósitos, esas son las cosas que se defienden como algo moralmente sostenible, cuando en realidad eso es una mala palabra, una obscenidad. Y defendiendo esa obscenidad se permitió que este país desatara una guerra, como que ahí realmente estaba en juego algo de grandísimo valor para la humanidad. La OTAN, una organización que hace tiempo debió haber estado disuelta. Desde que desapareció la Unión Soviética, eso debió disolverse. Y su solo mantenimiento operativo dice claramente de que las intenciones no eran buenas. Yo creo que hay que estar claros en eso. Entonces hoy en día tenemos una situación sumamente difícil, porque resulta que, bueno, todo este problema está repercutiendo a nivel mundial. Y fíjense cómo están planteadas las cosas en el caso de Europa. La discusión ahora es cómo, en qué plazo ellos pueden prescindir de los recursos energéticos de Rusia. Y ustedes saben qué significaría eso, la repercusión que eso tendría. Mucha gente no se da cuenta de hasta dónde eso puede tener una repercusión a nivel mundial, comparable con todo, con las consecuencias de una gran conflagración mundial, solo que concerniente a la economía. Porque imagínense usted que Europa prescinda del 30%, abruptamente del 30% de los recursos energéticos que importa, y que se aísle al país que tiene disponible todos esos recursos. Lo que eso significaría, los precios, hasta dónde llegarían. Pero no solo eso, sino que entonces estaríamos creando artificialmente una escasez de carbón, de gas, de petróleo. Y usted puede estar seguro de que si hay escasez de gas, por ejemplo, tener acceso a ese producto energético sería una mala palabra. Eso sería algo difícil. Muchos países pudieran verse gravemente afectados. Imagínese usted que de repente República Dominicana no pueda comprar el gas que necesita para mantener funcionando las plantas que utilizan ese combustible. Nosotros hicimos un esfuerzo para bajar costos, para modificar nuestra matriz energética, poniendo un poco más de énfasis por razones de costo y también medioambientales en ese combustible. Y usted puede estar seguro de que cuando se plantee la sustitución, el reemplazo del gas ruso en Europa, quienes tendrán acceso preferencial a lo que haya disponible serán esos grandes países. Lo mismo que pasó cuando se desató la pandemia, que comenzaron a acaparar todo lo que podía ser útil para combatir el coronavirus y se olvidaron de los más pequeños. Y eso es lo que puede ocurrir en una situación como esa. Ahora se está hablando de que Francia decidió no pagar el gas en moneda rusa. Esa fue la razón por la cual Rusia suspendió el suministro a Polonia y Bulgaria. Ya había leído en un periódico ruso
la posibilidad de que Francia adoptara una posición como esa. Y yo pensé que eso no se iba a producir porque Francia precisamente acaba de decidir prescindir de la energía nuclear, lo que aumentaría en más de un 50% la demanda de combustible de otro tipo, gas y carbón. Pero si usted prescinde decide no utilizar la energía nuclear y también se está abandonando la energía generada, las plantas a carbón, entonces ¿qué alternativa le queda a usted? Yo estoy realmente preocupado por esta realidad que estamos observando. Pero hay otras cosas que se pueden sumar a todo esto. Y es que tenemos unos niveles de inflación elevados, lo que no veíamos en décadas. Fíjense cómo está Estados Unidos. Estados Unidos, que es ahí es en donde se decide la política monetaria del mundo, el que traza las pautas. Y ahora Estados Unidos se ve, pues, frente a la disyuntiva, la gran disyuntiva de qué hacer, si decidirse a actuar de manera resuelta para controlar la inflación o si toma en consideración el nivel de empleo. Porque lo que es bueno para controlar la inflación aumenta, repercute negativamente en el nivel de empleo. Y si usted se va por el lado de la política monetaria, subiendo la tasa de interés, recuerden lo que eso provocó en los años 80. Porque en los años 80 hay un trabajo interesantísimo que publicó en el día de ayer el New York Times. En los años 80, la década perdida fue el producto de la política agresiva de Estados Unidos para controlar la inflación vía el incremento en la tasa de interés. Y eso repercutió en la deuda, aumentó la deuda contratada a tasa de interés variable, obligó a los países a seguir la misma ruta que la Reserva Federal. Eso impactó negativamente el crecimiento, la carga de la deuda, por tanto, se incrementó y hubo problemas de liquidez serio que se vino a agravar por el problema de la fuga de divisas y muchos países cayeron en default. Eso comenzó por México, recuerden el caso del Perú, y en América Latina las preocupaciones y los problemas derivados de todo esto. Eso es lo que está planteado. Un escenario realmente ruinoso para nuestro país. República Dominicana con un volcán ahí al lado que se llama Haití. Bueno, no nos da tiempo para más, así que hasta mañana, si Dios lo permite.